El tema de la materia oscura fue el ganador en la encuesta en la página de Facebook. Para los que votaron por otros temas, no se preocupen, de igual forma se harán con el tiempo. La encuesta fue solo para ver cuál querían primero. Uno de los temas más populares dentro de la física y la cosmología es la de la materia oscura. Pero primero, la materia oscura no es el vacío del espacio, y no es un tipo de materia negra. Se le dice oscura porque no se puede detectar y tampoco hay que confundir la energía oscura con materia oscura. Dicho esto, continuamos. El primer indicio de la existencia de la materia oscura se obtuvo gracias a un método desarrollado por Isaac Newton para determinar la masa de la Tierra. La Tierra tiene una masa de 6 cuatrillones de kilogramos, un 6 seguido de 24 ceros. Esto se sabe gracias a la ecuación de la ley de gravitación universal de Newton, la cual dice que dos cuerpos se atraen con una fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. En otras palabras, solo se tiene que multiplicar dos masas, luego dividir por el cuadrado de la distancia y multiplicar eso por una constante de Newton, que en la ecuación es la letra G. Y dado que la fuerza de gravedad es proporcional a la masa del objeto, se obtiene una aceleración la cual es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, aquí en la Tierra. Así Newton dedujo la masa de la Tierra. Para no hacer mucho embrollo, para saber la masa de los planetas, se debe estudiar la velocidad de sus órbitas, en física llamada aceleración centrípeta, pues la gravedad produce una aceleración hacia un centro. Y como la aceleración centrípeta está relacionada a la masa del objeto, se puede saber el peso de los planetas. Y sabiendo la velocidad de los planetas, se puede calcular la masa del Sol, la cual es 333.000 veces mayor a la de la Tierra, es decir, casi 2 quintillones de kilogramos. ¿Cómo saber ahora la masa de las galaxias? Usando claro el mismo procedimiento de Newton, así como se usa la velocidad de los planetas para saber la masa del Sol, se usa la velocidad a la que las estrellas se mueven en la galaxia, usando el efecto Doppler, el cual no entraré en detalles para no alargar el vídeo de forma tediosa. Los astrónomos Vera Rubin y William Ford sabían el número aproximado de estrellas en nuestra galaxia y las velocidades relativas de estas estrellas en el disco galáctico, por lo que ya había una expectativa de la masa galáctica, pero sucedió lo inesperado. Las estrellas en el centro y cercanas al centro galáctico, siguiendo la lógica de la física de Newton, deberían moverse mucho más rápido que las que están en el borde galáctico. Sin embargo, se movían a una velocidad similar a las cercanas al centro, como si hubiera más masa de la que se podía observar, que producía más fuerzas gravitacionales y por consecuencia más velocidad, apareciendo las primeras evidencias de la materia oscura. Existe un fenómeno llamado la deflexión de la luz. Sabemos por la teoría de la relatividad de Einstein que la gravedad de objetos masivos curva la luz, desde estrellas, galaxias y cúmulos de galaxias. Por ejemplo, la cruz de Einstein es un cuásar que se divide en 4 puntos por la deflexión de la luz. La gravedad curva la luz del cuásar y pareciera haber 5 objetos en lugar de 1. A este fenómeno se le llama lente gravitacional. La deflexión de la luz se usa también para calcular las fuerzas gravitacionales y a su vez para calcular masas. Y por supuesto se ha observado en todas las galaxias y cúmulos de galaxias una gran presencia de masa que genera gravedad. Masa producida por materia que aún no se puede detectar. ¿Qué es esa materia? Existen las teorías MOND, un acrónimo en inglés que significa mecánica newtoniana modificada, las cuales proponen que la solución a todo esto es que la física de Newton no se puede utilizar para calcular las masas a escalas cósmicas, y por eso es que los resultados salen mal. Es decir, la materia oscura no existe, solo es un error de cálculo, y existen razones para pensar en eso. Por ejemplo, la relatividad general de Einstein demostró que la ecuación de la ley de gravitación universal de Newton no era tan precisa y fallaba ligeramente en la predicción de masas y movimientos de planetas como Mercurio, y entonces se le agregó una corrección.
Pero esto no fue suficiente para explicar la materia oscura. La materia oscura es un fenómeno real, no es un error de cálculo. Hay demasiada materia allá afuera que crea grandes interacciones gravitacionales. El universo es un 70% energía oscura aproximadamente y un 25% materia oscura aproximadamente, y solo el 5% es la materia visible, la cual es 99,9% plasma, o sea, las estrellas que forman las galaxias y los gases dentro de ellas y entre ellas es plasma. ¿Qué sabemos sobre la materia oscura? Sabemos que las partículas que integran la materia oscura no pueden ser las mismas que integran la materia ordinaria. La materia oscura no interacciona con el espectro electromagnético, mucho menos con la parte visible del espectro que es la luz, y obviamente tampoco produce luz. También sabemos que la materia oscura debe ser fría porque si fuera caliente sus partículas serían muy veloces, escapando de los efectos gravitatorios, y no se acumularía como vemos que se acumula. Sabiendo este tipo de datos, se puede hacer escasas predicciones sobre cómo sería la partícula de la materia oscura. Analicemos ahora cómo está constituida la materia y las interacciones del universo. La materia está formada por protones, electrones y neutrones. Pero los protones y neutrones no son precisamente partículas elementales, pues estos están formados por otras llamadas quarks. El modelo que describe la física de partículas es llamado modelo estándar, y este dice que hay tres familias de partículas: la familia del electrón, la del muón y la del tau. Estas tres partículas que forman tres familias cuentan cada una con un tipo de neutrino y dos tipos de quarks. Estas partículas son las que constituyen la materia. Y la materia sigue las leyes físicas de cuatro interacciones fundamentales del universo, de las cuales ya he hablado antes: el electromagnetismo, las energías nucleares fuerte y débil, y la gravedad. Las interacciones de las fuerzas se dan gracias a otras partículas mensajeras, que son los fotones en el electromagnetismo, los bosones W y Z en la energía nuclear débil, los gluones en la energía nuclear fuerte y por último, los hipotéticos gravitones de la gravedad. Así es como se conforma el universo a resumidas cuentas. Ahora, con base a esto, veamos qué partícula podría ser la materia oscura. Los quarks de la familia del electrón y el electrón mismo forman la materia visible, los átomos. Entonces las familias del muón y el tau podrían formar la materia oscura. Esas partículas son conocidas gracias a los colisionadores de partículas, y el muón desaparece en 2 millonésimas de segundo, y el tau aún más rápido. Son inestables y muy efímeros. Son descartados. Quedan los neutrinos, que son la partícula más ligera conocida. Es 100 millones de veces más ligero que el electrón, que es la siguiente partícula más ligera. Los neutrinos son la partícula más difícil de detectar y la más abundante desde el origen del Big Bang, solo detrás del fotón. ¿Podrían los neutrinos ser un buen prospecto a materia oscura? Pero su cantidad y densidad no son suficientes para conformar el 25 o 27% del universo que conforma la materia oscura. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué partícula forma la materia oscura? De nuevo, obviamente ninguna conocida y confirmada aún. Hay partículas hipotéticas que en caso de ser confirmadas podrían ser las que conforman la materia oscura. Podrían ser buenos prospectos. El modelo estándar de la física de partículas es incompleto aún. Tiene el problema grave de la falta de consistencia matemática de las fuerzas gravitatorias a nivel cuántico. Las hipotéticas partículas WIMPs, un acrónimo en inglés que significa partículas masivas que interactúan débilmente, son fuertes candidatos a materia oscura. Podrían ser partículas de 10 a 100 veces la masa de un protón. También está la famosa teoría de la supersimetría, la cual propone que cada partícula tiene una compañera supersimétrica que aún no se han detectado. Por ejemplo, el electrón sería acompañado por el S-electrón, compartiendo las mismas propiedades, solo que su spin sería distinto. El spin es el giro intrínseco de cada partícula.
En palabras más sencillas, el spin es la rotación de la partícula, así como la Tierra rota sobre su propio eje. Otra partícula hipotética en la supersimetría que agrega más partículas al modelo estándar es el neutraliano y otras los acciones, propuesta en la década de los 80 para resolver problemas teóricos del modelo estándar. Hay que recordar que todas estas partículas son hipotéticas y solo son descritas matemáticamente para ajustar el modelo estándar, pero podrían ser detectadas desde el espacio con instrumentos especiales o detectadas en los colisionadores de partículas. Los acciones y los neutralianos son grandes prospectos a materia oscura. También se teoriza sobre dimensiones físicas diminutas que podrían causar efectos que nosotros observamos como presencia de materia oscura. Pero en una encuesta entre físicos se concluyó que lo más probable es que la materia oscura sea neutralianos o los acciones. Como podrás ver, es un tema complejo pero apasionante. Se estudia la estructura elemental del universo y cómo es que funciona. Quiero señalar que el problema del modelo estándar de la física de partículas y el problema de la materia oscura es mucho más extenso de lo que aquí traté. Esto es un breve resumen y omití muchísimos detalles. El tema es realmente grande y complicado. Si el vídeo fue de tu agrado, dale like y compártelo. Suscríbete para estar al pendiente de trabajos similares. Sígueme en mis redes sociales que encontrarás abajo en la descripción del vídeo para enterarte de más cosas. Sin más por el momento, que tengas un gran día.